Bien. En esta, siempre estas reuniones son para tratar temas que muchos de ellos quizás los conocemos, algunos conocemos en profundidad, otros quizás los conocemos quizás parcialmente, otras cosas quizás las sabemos, pero quizás nos viene bien reforzar o reafirmar o meditar un poquito más sobre algunas cositas, sobre algunos puntos y algunos conceptos que los damos por sentado. Muchas veces ya los damos por sentado, decimos sí, pero es bueno meditar sobre ello y saber por qué lo dice, qué significa para nuestras vidas, ¿no? Eh, y como dije, no importa si son cosas que ya sabemos o es muy básico, pero sí creo que es importante afirmar estos conceptos. Y ahora voy a compartir una, un pequeño apunte para ir guiándonos por eso, pero quisiera que ustedes me digan o comenzar eh, con una pregunta o con una premisa, siéntanse con libertad de contestar, porque la pregunta tiene varias respuestas, ¿no? Eh, cuando nosotros somos, cuando un creyente, una persona es salva, recibe a Cristo como Salvador, pone su fe en la obra de Cristo y en Cristo como Salvador personal, eh, entendemos que en ese momento la la persona que toma esa decisión, tiene pasa a tener una posición, pasa a hacer algo. Entonces, digamos, el creyente en Cristo, ahora, al estar en Cristo, al, al haber recibido a Cristo como Salvador, eh, el creyente, ¿qué es delante de Dios? ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo podemos decir? El creyente es, ¿qué es? ¿Qué me podrían decir? Por empezar, decimos, bueno, es salvo. Está bien, lo más elemental, pero además decimos que el creyente es, no estoy diciendo qué es lo que posee, sino qué es él, qué identidad tiene. Hijo de Dios. Muy bien, hijo de Dios. Eh, lo dice la palabra, ¿recuerdas algún versículo que, que lo pueda afirmar eso? A todo aquel que cree le es dado. Juan 1:12. Sí. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ujú. Muy bien, es un hijo de Dios, perfecto. Eh, ahí tenemos una posición, estamos de acuerdo. Es un hijo, pasa a ser hijo de Dios. Pasa a ser hijo de Dios desde el mismo momento que cree, en ese instante. Pongamos un ejemplo, y quizás vamos a ir volviendo a ese ejemplo. Cuando una persona se acerca a nosotros o viene a nuestra casa, comienza a hablar y notamos que está pasando por un momento muy difícil en su vida y está pidiendo que Dios lo ayude y uno le predica a Cristo, le habla del amor de Dios, del perdón, de la salvación y la persona confiesa a Cristo como Salvador, cree y recibe a Cristo, pone su fe en Cristo. En ese momento la persona pasa a ser, de no ser hijo a ser un hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. ¿Y qué otra? Juan 1:12, dijeron recién. Todo lo que en Gálatas 3:26 dice, pues todo lo que sois hijos de Dios por la fe, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. ¿Qué otra cosa podríamos decir que el creyente es? Algo más que podríamos decir que es el creyente. Una Justificado. nueva creación. Una nueva creación o una nueva criatura. Muy Criatura. bien. Perfecto. Es una nueva criatura. ¿Algún versículo que esté? A ver, no sé, ¿Dónde la lo? verdad.
Segundo de Corinthians 5:17. Muy bien, Segundo segundo de de Corintios Corintios. 5:17. Sí, sí, De sí. modo que si De alguno está modo en que si alguno Cristo, está en Cristo, nueva criatura es. Sí, tal nueva cual. criatura es. Ahí está, nueva criatura Ujú. es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas. Es una nueva, es hijo de Dios, es una nueva creación. Interesante esto, porque ah, lo que decíamos el domingo es, esto nos hace pensar, somos una persona, es un ser, un nuevo ser, está relacionado con otra cosa que es nacer de nuevo, es un nuevo nacimiento, ¿sí? Muy bien, hijo de Dios, una nueva creación, ¿qué otra cosa? A ver si se acuerdan. Perdonado y justificado. Perdonado, muy bien, ya dijo dos. Es perdonado y justificado. A ver, vamos a ir eh, por esa, perdonado. ¿Algún versículo Primera de que Juan 9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Perdonado, ¿no? sí, está muy bien ese versículo. Este versículo se aplica más a alguna actividad, ¿no? Pero sí la Biblia dice que ya es perdonado. El que mencionaron recién habla de una práctica, ¿no? De confesar nuestro pecado. Pero cuando el creyente toma esa decisión por Cristo, ya hay perdón delante de Dios. Y quizás pueden haber varios pasajes que hablan eh, que es perdonado directamente, es un ser perdonado. No que sí confesamos, o sea, ahí hay una condición, sí confesamos, Él es fiel. Acá el que es perdonado tendría que haber un pasaje bíblico que diga Ser eh, perdonado. que 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 tiene el perdón completo. Bueno, Colosenses 1:14 dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Perdón. Eh, y también dijiste, William, justificado. Justificado. Ah, un pasaje, ¿te acuerdas de algún pasaje bíblico? ¿Alguien se acuerda de un pasaje bíblico que diga que somos justificados? Mm, Porque alguien puede decir, ¿y dónde está? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Lo dice en algún lado? lo dice. Justification. Justificados pues por la fe tenemos paz. No Romanos recuerdo la cita. 5:1. Romanos 5:1. 5:1, muy Ahí bien. está. Justificados pues por la fe. Está Wolf con el Google prendido, me parece. Justificados pues Justificados por pues la por la fe, fe tenemos paz tenemos para con paz Dios. para con Dios. Y alguien podría, exactamente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien podría explicar un poquito, más o menos brevemente, qué sería justificado? Que uno, en el momento que la persona cree en Jesucristo, en ese momento es justificado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podríamos explicar brevemente? Porque es un término teológico y legal muy importante. ¿Qué significaría? Que es el creyente en Cristo, por estar en Cristo, en el momento que cree, en ese momento es justificado. Si me lo pueden explicar un poquito así, eh, como puedan, con palabras, Las propias palabras. con tus propias palabras. Bien. Bueno, yo diría justificado. No Tiene, culpable. tiene que ser que somos los pecados están perdonados y que somos introducidos en la familia de Dios. Y esta justificación no es de nosotros, viene de Dios. Está bien. Declarados justos, No lo descalificaste. No culpable. No sin culpable. culpa. Ahí está, ahí estamos más cerca. Ahí estamos más cerca. Justificado sería cuando un juez, vamos a verlo en el término legal, ¿no? En el término, cuando se presenta una persona que es acusada ante un juicio, ante un juez, y el juez baja el martillo y dice, pum, declaro inocente.
Esto lo hace un decreto, lo determina un juez cuando el juez dice inocente, esta persona no es culpable de ningún acto, ningún crimen, ninguna violación, nada. Es inocente. It's not guilty, lo que sería en inglés, Not guilty. es justificado. Declarado justo. O sea, declarado justo. ¿Está bien? Eso significa, o sea, que la persona que aceptó a Cristo delante de Dios es un justo. Lo ve Dios como una persona a la cual no se le puede acusar de nada. Y es como un veredicto. Un veredicto. Que Sí. por la sangre de Cristo somos perdonados, no culpables, por la sangre de Cristo. Somos declarados justos. Fíjate que es un término muy profundo y difícil a veces de comprenderlo en su totalidad, porque alguien tuvo que, o sea, si bien nosotros no somos culpables, pero sí cometimos pecado y alguien tuvo que pagar por ese pecado. O sea, si el juez nos declara justos, si el juez declara justo a una persona que cometió un pecado y lo declara justo, sería injusto al juez, ¿no? Claro. Entonces, ahí está donde él ve la obra de Cristo como un acto de justicia para declararnos justos. Es lo que se llama Pero redención. Y Redención. ahora, claro, ahora Pero vamos a ver un también poquito. involucra la gracia de Dios, pero también involucra la fe. Porque por más que Dios Claro, me quiera a mí justificar, yo tengo que aceptar claro, ese. por la fe dice que somos justificados Claro, porque pues eso dice el versículo, por la fe, por medio de la fe. Sí, claro. exactamente, porque Ujú. la declaración de justo se me otorga a mí por, de alguna forma, por decirlo de una forma, que la fe es lo que abre la puerta a la justificación. Entonces, sí, el creyente por medio de la fe en Cristo es declarado justo. No es declarado justo cualquier persona porque sí, sino que es por medio de la fe. Pero la fe en, en lo, En Cristo. en lo que Cristo hizo, Ujú. eso se aplica. También hay un término que es cuando dice que Cristo es nuestro sustituto. Ujú. Sustituto significa que eh, él paga en mi lugar. O sea, él paga la pena del pecado en mi lugar. El tema es que si yo no podía pagarla, lo único que yo puedo recibir es una condenación eterna. Pero para pagar el pecado, tiene que ser el mismo Dios. O sea, la misma persona de Dios que cargue con el pecado y me declara entonces justo, no culpable. ¿Sí? Fíjense, en la persona que está tomando decisión de esta. Ahora, obviamente que cuando una persona está ahí y recibe a Cristo, todavía no sabe estas cosas. Mm. Todavía no es consciente de todo esto que está pasando. Pero ya está declarado hijo de Dios, ya está perdonado completamente, no parcialmente. Ya es una nueva criatura y ha sido, como dijimos, justificado. Bien, estamos bien. Otra cosa que el creyente es en Cristo, podemos pensar en algo más. Santos, nos declara santos. Santos. Muy bien. Dice, a ver, algún versículo. ¿Se acuerdan? Es santo. Sed santos, así como yo soy santo. ¿Y dónde se encuentra?
Termino de Esa está arrancar. Está como en Primera de Pedro. en Primera de Pedro, sí. No También me, es, no me es un pidan pasaje Primera que de nos Pedro, llama. porque está como cuando también dice que somos pueblo escogido, linaje santo, todo eso. Entonces más adelante dice eso, Primera de Pedro. Primera de Bien. Pedro 1, Primera de Pedro 15:16. Primera de Pedro Más 15, bien 16. serán ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Muy bien. Perfecto. Este pasaje, si miran bien, no dice exactamente que somos santos, dice que seamos santos. Seamos. Pero si Como hay un algún mandato. pasaje que diga que somos santos, Somos santos. que no que tengamos que ser, que somos, o sea, Busca Primera de Pedro 1. Primera de Ahí. Corintios 6:11, pastor. A ver, ¿cómo dice? Muy bien, Wolf. ¿Qué dice? 1 Corintios 6, Pero ya 11. habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Perfecto, perfecto. Ya sí, ahí está. Este pasaje habla de que el creyente es santo, santificado. Por causa de que ya es santo, de que ya tiene esa posición, debe andar en santidad. Otro pasaje en 1 Corintios 1:2 dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Este pasaje de 1 Corintios 1:2 también dice, los que ya son santificados son llamados a ser santos. Somos santos. Bueno, dijimos hijo de Dios, dijimos nueva criatura, dijimos justificado, dijimos perdonado. Como el más habíamos dicho, hijo de Dios, nueva criatura, justificado, perdonado y Salvo. santo. Y Salvo. salvo, muy bien. Cuando comenzamos dijimos salvo y santo. Podríamos decir qué significa, como dijimos, bueno, ¿qué es justificado? Ya lo explicamos. Justificado es declarado justo por el juez. El Dios declara que esta persona es no culpable. No hay ningún pecado que esté en su contra. No hay nada que el Dios mire que pueda estar, que pueda ser, que podamos ser dignos de algún juicio. Somos justos delante de Dios y ser santo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podríamos explicar? Quizás nos resulte un poquito más fácil pensar en esto, pero a ver cómo sería. Bueno, si yo soy santo, ¿qué viene a nuestra mente si tuviéramos que explicarlo esto? Que posicionalmente el creyente es santo. Apartado para Dios. Apartado. Sí. Sí, separados, distintos. Separado. Ujú. Muy bien, separado para Dios. Separado. ¿Cómo sería eso? Escogido, es la palabra escogido para buenas obras. No, y somos separados del mundo. O apartados. Sí. Bueno. ¿Y la palabra santo significa solo apartado? ¿O No. tiene algún otro significado más? ¿O tiene otro? Separado, lo mismo, todo. Consagrado. Consagrado, puro. Puro. Ahí estamos. Santo implica dos cosas, separado, pero al mismo tiempo limpio, puro, sin pecado, sin relación con el pecado. Tiene varias cosas ahí. El creyente es santo, separado para Dios. Cuando Dios separa algo, lo separa para un uso exclusivo, o sea, si nosotros somos separados, es decir, Él nos separa, nos aparta y nos coloca como algo exclusivo de Él, para un uso y un propósito exclusivo. Pero ese propósito está ligado con cosas que no están relacionadas con el pecado. ¿Se entiende? Entonces, el santo involucra que mi vida, o sea, mi andar ahora, debe ser un andar en donde el pecado no tiene que formar parte. ¿Sí? Entonces soy santo posicionalmente porque el Señor ya al limpiarme, al purificarme, al limpiar mi pecado,
quitó de mí toda condena, todo mal, lo quitó de delante de su presencia, me declaró a mí como una persona justa y santa. Ese santo también significa apartado, exclusivo para Dios. O sea, Dios apartaba y separaba cosas para que Él las use. O sea, dice que estamos donde Él usa personas para glorificar su nombre. O sea, para glorificar significa que Dios muestra su santidad a través de nosotros. Dígame si esto no es algo impresionante, ¿no? Maravilloso. Que la persona que ahí está llorando recibe a Cristo, acepta a Cristo como Salvador, en ese momento pasa a ser Pastor, un hijo de pastor, Dios, sí, sí, perdón. sí, este punto de santidad, nueva criatura, es un punto importante que a veces como líderes tenemos que profundizar en estos temas Sí, porque como todo. a veces el profundizar quizá y entender qué significa esto, a veces va más allá de las creencias humanas, ¿no? Porque si enseñamos correctamente que eres nueva criatura, o sea, no es como usted lo decía, ¿no? Cuando usted predica, que no somos reparados y Dios nos hace, ¿no? Somos Sí, nueva criatura, ¿no? claro, Entender eso, cuando uno comienza a entender eso, se da cuenta que ya tu pasado no tiene que influenciar en tu presente, ¿no? Porque claro, Dios te ha hecho una nueva criatura. Sabemos que las emociones, el maltrato que quizá muchos hayan pasado en sus vidas, cosas duras, con este paso hace que la persona, si está bien guiada por la iglesia y todo lo demás, eh, eh, puede de alguna u otra manera separarse fácilmente de su mm, pasado, ¿no? Y vivir una vida cristiana con base bíblica, ¿no? claro, claro. Porque yo recuerdo mucho cuando una vez invitaron a una señora, que era psicóloga, creo, a vender su libro, vino con su esposo a hablar de que tenemos que ver nuestro pasado y saber en qué hemos fallado, cuáles son las cosas que nos... Está bien, nos influencian, pueden habernos influenciado muchas cosas cuando venimos a Cristo, pero desde el momento que pasamos al otro lado, ya el Señor nos ha hecho nueva criatura, ¿no? Y tenemos que ver eso también un poco más Claro, profundo como para poder guiar a una persona que ha venido con problemas y que todavía tiene emociones y todo lo demás, ¿no? Encaminarlos a esta verdad, ¿no? claro. Sí, exacto, el proceso que comienza es lo que se llama la santificación progresiva. Así Así. es como se entiende el proceso en el que estamos todos. Santificación progresiva. Esa santificación progresiva va a progresar en la medida que sepamos qué somos. Es decir, ¿por qué es tan importante saber qué es el creyente? Porque si el creyente no sabe bien qué es, no va a poder caminar en función a lo que es. ¿Sí? Así Le es. va a costar muchísimo entender. Fíjense que en Efesios, ah, no lo tengo aquí, pero si ustedes lo tienen, Efesios 4, capítulo 4, versículo 1, si alguno lo tiene por ahí, Efesios 4:1. Pastor, yo, Efesios 4:1. Vamos a ver un poquito de eso y ahora seguimos. Dice, yo pues preso en el Señor. Prisionero, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Efesios 4:1. sí. Yo Dice, pues preso. yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación Eso con iba que a fuiste decir. llamados, con Perfecto. toda humildad y mansedumbre. Muy bien, hasta ahí después va diciendo humildad, mansedumbre, etcétera. Pero cuando Pablo dice, tienen que andar como es digno, eh, la palabra digno en el griego es axios. Axios es una palabra que significa balance, equilibrio, de acuerdo a. Es como de un lado de la balanza está lo que el creyente es, ¿sí?
Imagínense una balanza. El creyente es santo, el creyente es justificado, el creyente es hijo de Dios, es nueva criatura. Y digno significa, de acuerdo a lo que tú eres, ahora tienes que andar conforme a lo que tú eres. O sea, que la balanza se tendría que ir equilibrando. Si eres santo y caminas en santidad y vas creciendo en santidad, vas andando como es digno. O sea, la balanza se va colocando en el nivel. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Eh, es una palabra bien profunda porque dice anden de acuerdo a la vocación. La vocación significa lo que ya eres. El Señor te dio ya el título, perdonado, redimido. O sea, bueno, ahora vamos a hablar de redimido. Entonces tienes que andar de acuerdo a eso que te dio. Por eso lo que dice Wolf es cierto. A veces es difícil cuando la persona viene arrastra muchas cosas del pasado. Va a caminar en santificación en la medida que vaya afirmando y aprendiendo quién es en Cristo. Si la persona dice, no, yo no soy santo porque arrastro muchas cosas del pasado, el proceso de santificación le va a costar muchísimo porque no va a saber quién es. Bueno, el Espíritu Santo lo va a guiar a darse cuenta que es, pero el diablo y la carne lo va a distraer a tal punto que el no conocer la identidad, al no conocer quién es, va a costar mucho caminar en esa nueva identidad, ser como es digno, ¿sí? Obviamente que el Espíritu Santo va a trabajar en esa persona, pero al no enseñarse bien, como Walter decía, al no profundizar en lo que el creyente es, al creyente le va a costar. Imaginemos, le doy un ejemplo, quizás lo uso bastante este ejemplo. Si naciste en un palacio y sos hijo de un rey, en principio, el niño comienza a crecer en el palacio, ve a su papá, el rey, ve a la corte, ve un montón de gente, ve un montón de... Pero el chico no sabe que él es un príncipe. En la medida que va entendiendo y va conociendo y va tomando conciencia de quién es él, va a comenzar a conducirse como lo que realmente es. Pero si no sabe que es un príncipe, es probable que no camines como un príncipe. Ni siquiera se preocupe por saber, no va a saber, va a pensar que es una persona común y corriente. Entonces, lo que Pablo siempre hace en las cartas es que los creyentes sepan quiénes son en Cristo. Y esto es muy complejo a veces de entender porque las personas por naturaleza rechazan esta posición en Cristo. Dicen, no, yo santo no soy, no, yo tengo muchos problemas, no, yo arrastro muchas cosas de mi pasado, no, yo justo no soy, yo soy bastante pecador, y decirle a una persona, mira, imagínate a esta persona que tomó decisión por Cristo y está ahí, que recién le hablaste, le dice, mira, tú ya eres santo, eres justificado, eres perdonado, eres redimido. La persona se va a abrumar con toda esta verdad y va a decir, no, este está loco, ¿qué me va diciendo? Yo puse fe en Dios nada más. En la medida que va creciendo, va entendiendo su posición en Jesús, en Cristo Jesús, lo que Él es. ¿Sí? Entonces, santo, bueno, ahí vemos, santos que estamos limpios, separados de toda contaminación, separados del pecado, separados para Dios. Y vamos en el proceso de santificación progresiva, porque nuestra santificación es progresiva. ¿Sí? Todos estamos en ese proceso de santificación progresiva. Pastor, Pablo dice, cuando en los principios, después que uno recibe el Señor y uno empieza a caminar en la santidad, en la santificación, él dice que uno tiene que trabajar la salvación con temor y temblor. Entonces, ahí es que tú vas madurando. ¿Quién Claro. eres tú en el Señor? Muy y bien. así tienes que trabajar eso. Y no una obra, sino es que
uno va acercándose más a Dios, uno va estudiando más, uno va conociendo quién es uno en Él, Claro. y esa es la salvación. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso dice Pablo. Exactamente. Es muy, muy importante y apropiado ese texto porque fíjense, parecería que dijera, miren, ustedes se les dio una salvación y ocúpense de esta porque si no se las voy a quitar o la van a perder o se les va a dañar. Y no está diciendo eso, ¿verdad? El ocuparse de la salvación significa que se me dio algo, o sea, yo poseo, yo soy algo delante de Dios, declarado por Dios, tan grandioso que yo debo ocuparme, saber qué es lo que tengo, quién soy, y en base a eso caminar, ¿sí? Algunos toman este pasaje diciendo, bueno, a ver que hay que ocuparse de la salvación, porque o sea, tenés que hacer buenas obras, porque si no, porque tenés que cuidar la salvación para que no se te pierda, como si la salvación fuera algo que Dios te da y después te quita, o luego tú la puedes perder, ¿sí? Dios te da la salvación, pero te la dio en tus manos y tú la pierdes, o sea, depende de ti que tú la cuides. Entonces, eso es algo contrario a la Escritura, contrario a la palabra. Ocuparse de la salvación significa justamente ver qué es lo que soy en Cristo, qué soy delante de Dios, qué es lo que ha declarado Dios. Nueva criatura, perdonado, justificado, hijo de Dios, salvo, santo, ¿sí? Estamos Y viendo varias. hablando de santidad, pastor, con perdón, también cuando Dios dice sé santo porque yo soy santo, también significa que soy parte de su familia. Mire cómo dice Efesios 2:19. Dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos. Y sigue diciendo, y miembro de la familia de Dios. O sea, Exacto, bueno, muy bien, ahí vamos. Sí. Entonces, perfecto, porque vamos a ir agregándole cosas. Dijimos, vamos a ir, yo los tengo anotado acá, porque después se lo voy a mostrar, todo lo que, hijo de Dios, nueva criatura, justificado, perdonado, santo, salvo, ¿verdad? Bueno, dijimos salvo primero, dijimos hijo de Dios, nueva criatura, justificado, perdonado, santo. ¿Y qué otra cosa podríamos agregar? Bueno, Leo mencionó un poquito algo, pero somos miembros de la familia de Dios. muy bien, ahí vamos. Entonces, miembros, esto es tremendo, miembro de la familia de Dios. Esta persona, vamos a volver al ejemplo, tenemos ahí a esta persona a la cual se acercó a nosotros, que empezamos a hablar, que Dios nos la entregó para que le prediquemos el Evangelio, le predicamos el Evangelio, la persona con lágrimas en los ojos te da las gracias porque se siente que escuchó el mensaje que nunca había escuchado en su vida y se siente perdonado, que Dios lo salvó, que Dios lo perdonó y esa persona es salva, ¿verdad? Esa persona que ya es justificada, perdonada, santificado, ya es declarado santo, todo eso la persona todavía no lo sabe, ¿verdad? Porque lo único que sabe es que Cristo vino a su vida, lo perdonó, que es salvo, es lo único que sabe. Pero todo lo que es, lo es, ¿sí? Que el hecho que no lo sepa no quiere decir que no es delante de Dios todo lo que acabamos de decir. Y pregunto, obviamente, la respuesta que ustedes van a dar es sí. ¿Es miembro de la familia de Dios? Entonces, ¿ni bien conoce a Cristo? ¿Qué dicen? ¿No? Si es perdonado, si es justificado, es miembro inmediatamente. Inmediatamente es miembro de la familia de Dios. Fíjense, También ahora, así como la es santo, familia, apenas él conoce al claro, Señor, pasa a ser santo, posicionalmente ya está apartado para él. y miembro de la Exactamente. familia de Dios significa miembro de la iglesia de Cristo. Claro. Miembro de la iglesia de Cristo. ¿De qué iglesia? Universal. El cuerpo de Cristo. De la católica, pastor. De la católica. Bueno, le voy a dar una noticia católica. El católico significa universal. Así es. Entonces, en un sentido somos católicos, no universal. Universal. Apostólicos y romanos. No, ya romano no.
Ya no, ni Apostólico sí, porque Apostólico, sí. Yo sé, estaba bromeando. no, Apostólicos pero somos, bueno, claro que sí. ¿Eso qué es? eh, fíjense qué importante esto, miembro de la familia de Dios, miembro de la iglesia. Y quiero destacar, dice, eh, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Efesios 2:19. Así que ya, esperen que les voy a compartir la pantalla. Esperen un segundito. Porque me encontré con que ustedes saben mucho. A ver. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, la iglesia. 1 Corintios 12:13, porque por un... Acá la pregunta es una pregunta muy simple también. ¿Es miembro? Dios ya lo insertó. Fíjense, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y ya todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Entonces, la persona que recibe a Cristo dice que la palabra de Dios que fuimos, ¿qué cosa? Bautizado en un cuerpo. Bautizado significa sumergido, como si la iglesia fuera un lugar donde el creyente se sumerge. ¿Quién lo coloca? Es Dios mismo, el Espíritu. Eso se le llama un bautismo del Espíritu. O sea, cuando el creyente cree en Cristo, ahí se produce lo que se llama el bautismo en Cristo, el bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Estamos bien? sí. Ahí en ese momento ya es miembro de la familia de Dios, miembro de la Iglesia Universal de Cristo, bautizado en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer con esa persona? Eh, ¿qué es lo que lo va... Ustedes piensen un poquito, si ya la persona ya está bautizada en el cuerpo de Cristo, ¿cuál es, qué es lo que les, digamos, qué hace la iglesia y qué hace el Espíritu con esa persona que nace de nuevo? Les hago esta pregunta. ¿Qué piensas en relación a esto de que es miembro de la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo natural que tendría que pasar en la persona que es una nueva criatura, que es hijo de Dios y que es miembro de la familia de Cristo? ¿Qué sería lo más natural que debería pasar con aquella persona que recibe a Cristo? Bueno, en primer lugar, recibe el Espíritu Santo, que es el que lo va a moldear. Lo va a moldear porque Sí, y el va, que le- va a empezar un proceso de santificación, pero en relación con la iglesia de Cristo, ya que es miembro de la familia de Cristo. El Espíritu sí lo va a moldear, lo que tú dices es correcto, porque va a entrar en un proceso de santificación. Pero ¿qué en relación a la iglesia de Cristo? ¿Qué va a hacer el Espíritu? El Espíritu en la persona que recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Va a ocasionar un cambio, pastor. le va a dar dones. No, le va a enseñar. Redarguye Lo de va a integrar pecado. al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Va a Ahí buscar, vamos, ahí vamos, buscar. ahí vamos, ahí vamos. A eso quería llegar. Lo va a llevar al cuerpo de Cristo, a la iglesia local. Sí. Es decir, es como, yo quizás, no sé, estoy usando un ejemplo mío personal, pero esto es lo que yo pensaba. ¿Ustedes vieron las tortugas de mar? Que las tortuguitas ponen huevos en la arena caliente, medio alejados de la playa, y cuando los huevos, la tortuguita chiquita rompe el huevo y la tortuguita va derecho al mar. Van así, tiqui, 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 son cientos de tortuguitas que van todas caminando hacia el océano. ¿Cómo se orientan? ¿Cómo saben dónde está el océano? No sé, ellas van como si supieran. Por el sonido, Y, pues. y por el sonido, sí, puede ser. Van las gaviotas y se las comen, pobrecitas. Pero es un instinto que va hacia el lugar donde tienen vida.
hacia donde pertenecen. Quise usar este ejemplo porque yo entiendo que si el Espíritu Santo obra en la persona para salvación y el Espíritu mismo lo bautiza en el cuerpo de Cristo, lo natural sería que la persona busque o tenga un deseo, una tendencia de congregarse, de ser parte de una iglesia, de unirse al cuerpo de Cristo, de la iglesia local. ¿Sí? Entiendo yo que es como el estar en la familia de Dios, es decir, busca la familia, es como un bebé que busca a la madre, busca estar en la familia. ¿Se entiende, hermanos, esto? La Sí. iglesia al mismo tiempo trabaja en recibirlo, ¿sí? Es como que la iglesia al mismo tiempo siente que le está dando vida, lo está nutriendo de vida a esa persona. Y ahí empieza un trabajo entre dos entidades, o sea, una es la persona y otra es la iglesia. ¿Se entiende? Fíjese qué importante. Ya es miembro, ya Dios lo bautizó. Ahora la persona empieza a buscar una iglesia, va a una iglesia, no le gusta, va a otra, no lo tratan bien, va a otra, encuentra, se decepciona y por ahí dice, bueno, ya me cansé, no voy más, las iglesias son todas iguales y se aleja y se desanima. Y el trabajo lo enganchan para que trabaje y no se congregue, y le pasan mil cosas. Satanás va a obrar en su vida para que no se congregue, porque la nueva criatura tiene que recibir la vida de la iglesia. No puede crecer solo. Dios lo diseñó y lo coloca en el cuerpo, no puede estar separado del cuerpo. El espíritu mismo lo va a vincular en el cuerpo, tarde o temprano. Mejor temprano que tarde, ¿no? Pero va a ser Sí, algo natural. ¿Me están de acuerdo conmigo? así es. Así es. Edgardo, es importante entender que la persona que recibe a Cristo, y bueno, como decías, el Espíritu Santo lo guía a una congregación, a un cuerpo, pero la idea es que la iglesia, sea la iglesia, no sé, nuestra o la que sea, pero lo que le tiene que dar la iglesia es edificación, crecimiento espiritual, enseñarle la adoración, enseñar a esa nueva criatura. Esa es la idea de la iglesia. Es por eso Claro, el cristiano, después que recibe al Señor, tiene que crecer, tiene sí. que madurar. Entonces, esa es Eso- la labor de la iglesia. claro, exacto. Fíjense que es algo orgánico y natural. El creyente va a una iglesia, está en la familia, se siente en la familia, siente que Dios lo trajo a esa familia y la misma familia que hace lo edifica, lo aconseja, lo disipula, lo entrena, lo comisiona, le advierte, lo ayuda, lo sana, lo anima, lo corrige, lo fortalece, todo lo hace en la iglesia. Pero uno dice, "Ah, pero entonces la persona solo recibe, recibe, recibe". Sí, tiene que recibir, porque si no, no puede dar. Entonces después cuando ya ha recibido y ya ha sido fortalecido, ya empieza a dar, ¿sí? Sí, pero La persona no entiende al principio, no entiende esto de que es una nueva criatura, recuerden que no entiende, siente un impulso, siente un deseo, al principio lo ve como algo que tiene ganas, algo distinto le aparece, pero no, como no conoce la palabra, todavía el Espíritu Santo no tiene los sentidos ejercitados, no sabe bien qué está pasando. Entonces es un niño en Cristo, es inmaduro. Entonces no sabe qué es hijo, no sabe qué es nueva criatura, no entiende nada de lo que es la santificación, el proceso de santificación, no sabe que fue bautizado en un cuerpo. Está con un montón de cosas entusiasmado, deseoso, pero tiene que ir sabiendo todas estas cosas. Por eso es que la iglesia cumple ese rol, esa función, que involucra en una sola palabra, ir a ser discípulos, discipulado. ¿Sí? O sea, nosotros, ustedes, somos llamados a esa misión.
No es una opción, no es que dicen, bueno, yo sí tengo tiempo. No, al tener ese llamado de parte de Dios, nosotros tenemos que ajustar y pensar en nuestra vida de servir a Dios en esa área. Decir, bueno, está bien, tengo que cumplir esta misión de edificar, de aconsejar, de discipular, de intervenir en la vida espiritual para el crecimiento espiritual del creyente, de ese creyente que ya es hijo, que ya es salvo, que ya es perdonado, que ya es redimido, que ya es santo. Sí. Y para eso están Pastor, los dones. Sí, perdón. yo quería decir que, ok, nosotros damos por sentado, naturalmente, con nuestra incapacidad que tenemos, todavía espiritual, que cuando una persona recibe a Cristo, hace la oración, y nosotros damos por sentado que es cristiano, pero eso nada más lo sabe Dios. Porque si Sí, la persona no anda en el Espíritu, recibió al Señor aparentemente, oró con nosotros, lloró y de todo, pero uno no sabe si era emocionado que estaba. claro, Entonces, claro. nosotros damos por sentado que recibió al Señor, pero sigue andando en la carne, no progresa espiritualmente. Y me recuerda lo que dice Romanos 8:9, que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Claro. Entonces hay personas que no tienen el Espíritu y que aparentemente son cristianos. Pastor, No, pero pastor, hay iglesias. Yo sé que nosotros estamos, no es así, pero tenemos clases de discipulado. Pero la mayoría de las iglesias que yo he estado tienen beginners class solamente for the people que acabaron de recibir al Señor para encaminar a esa persona. Por lo que está diciendo Leonardo, y ahí esa persona va madurando, va creciendo y por su fruto lo vas a conocer. Claro. Poco a poco esa persona va mirando y eso fue lo que hicieron pastor, conmigo cuando yo me volví cristiana. pastor. Yo estaba Sí. en una clase de baby y hasta que yo empecé no solamente a escucharla ahí, pero también empecé a buscar yo también Sí. en la Biblia y uno va madurando, uno va Sí. creciendo. Claro, ahí está el proceso el proceso de crecimiento, que eso es un síntoma de vida. O sea, ya la persona tiene que dar evidencias y síntomas de que es salvo, lo que decía Leo recién. Para decir lo que decía Leo, es verdad. Nosotros no podemos declarar si es salvo o no, no lo sabemos. Lo que necesitamos tiempo para ver los frutos. Por eso. Sí, si vamos al ejemplo, quiero ir al ejemplo de esa persona que acepta a Cristo y que llora y todo eso. Debemos mostrar siempre que creemos que fue genuino, ¿sí? Si le decimos a la persona, ¿sabes qué? No te creo mucho. Eh, No se puede. no, tenemos que decir, bueno, amén, gloria a Dios, y animarlo. Puede ser que no haya entendido el Evangelio, o que no haya recibido a Cristo, no haya comprendido, que necesite más. Puede ser que es salvo, que en ese momento sucedió la salvación. Y ahora vamos a ir viendo evidencias. Las evidencias de esa nueva vida se van a ir viendo. Una de esas evidencias dijimos que es el deseo de estar en la familia de Dios. Fíjense, ya al ser en la familia de Dios es una evidencia que quiere estar en la iglesia. No sé cómo, pero ahora los domingos, no sé, tengo ganas de ir. Hay algo que lo impulsa. No sabe bien qué es. Después tengo ganas de orar, tengo ganas de, ya como decía el domingo pasado, tengo a dejar ciertos hábitos pecaminosos, y comienza ya el camino donde intervenimos nosotros, los que estamos maduros espiritualmente, los que ya hemos recorrido ese camino, ¿sí? Eh, Así mismo. Perdón, Le Wolf, que estaba por decir algo.
¿Se fue Wolf? Sí, pastor. Lo que pasa es Sí, que ese es un... Sí, ¿me escucha? sí, 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 lo sí. que pasa es que ese es un proceso normal, natural de toda iglesia siempre, ¿no? Es un proceso normal porque uno, como decía Leo, uno no sabe si realmente se ha convertido o no. Pero a medida que lo comenzamos a ver en la iglesia más seguido y ahí los hermanos comienzan a conversar con él, a preguntarle y vemos el interés, ¿no? Entonces poco a poco va demostrando que de repente es genuina, ¿no? Poco a poco vemos los hermanos, porque a primera instancia a veces uno no puede apreciar nada de eso. Sí, Pero sí, ya sí. poco a poco la iglesia ya comienza a intervenir con los cursos y todo. Pero eso es un proceso normal y natural de toda iglesia, ¿no? Claro, Todos claro. hemos crecido de alguna manera así, de repente diferentes, pero hemos pasado un proceso, ¿no? Exacto, exacto. Pero también, pastor, la persona tiene que, su fe tiene que crecer. El que no conoce, el verbito que no conoce, la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra. Según va estando madurando, va escuchando, su fe va fortaleciendo. Y eso tiene que ver mucho con la decisión de esa persona cuando empieza a creer, a Cla- confiar, a claro. madurar. A ver si entiendo un poco lo que quieres decir, Rita. Sucede algo en la vida de la persona, comienzan a manifestarse evidencia de esa nueva vida. Entonces, hay dos corrientes. Una es lo que la iglesia hace y otra es lo que la persona individualmente hace. O sea, mi crecimiento y mi madurez y mi santificación no va a depender solo de la iglesia, solamente, 100%, sino que va a depender de mi vida personal, de mis decisiones, ¿sí? ¿Estamos bien con eso? Es decir, eh, por último, vamos a poner un ejemplo del padre que le da de comer al hijo. Le preparas la comida, se la pisás, la papita, el bebé, el baby, como decía la hermana recién, baby, le das, pero el proceso digestivo lo tiene que hacer la persona. O sea, el niño tiene que tragar el alimento, masticarlo y comerlo. Entonces hay un nivel de responsabilidad individual, ¿sí? Y es algo que entran los dos elementos. Fíjense, esto va caminando en conjunto. Si Así es. la persona solo se siente bien cuando va a la iglesia, pero cuando sale de la iglesia no hace nada, no lee la palabra, no ora, vive como se le da la gana. Esto es un síntoma de que no tiene vida, ¿sí? Que puede ser que no nació de nuevo, porque es un santo dentro de la iglesia, pero fuera no. Entonces necesita, como dice, necesito ir a la iglesia para alimentarme. ¿Qué pasa cuando sales? No, cuando salgo no pasa nada, ¿no? Entonces ahí hay un mal síntoma. El crecimiento va son dos partes, mi responsabilidad personal, mi relación con Dios y mis nutrientes que recibo del cuerpo de Cristo. No puedo tampoco separarme de la iglesia. Ok, no, yo con la oración, con la palabra, con los libros que tengo, con la internet, con los mensajes que veo en YouTube y en la internet. Ya con eso yo ya crezco, ya soy maduro, ya tengo una relación con Dios, ya puedo servir a Dios, porque no necesito de la iglesia. Me separo del cuerpo. Entonces yo individualmente estoy bien con Dios, ya con mis libros, con mis cursitos, con mi vida, con mis amiguitos, voy solito. Dios no diseñó eso. Eso es primero, es un síntoma de que no es salvo. Hay mucha gente así, dice, no, yo no necesito la iglesia, yo con mi Dios estoy bien, yo estoy bien con mi Dios, lo he escuchado muchísimo. Entonces creen que todo, Él y Dios, o sea, la persona y Dios solitos, y la iglesia no. Eso es un síntoma de que no hay vida, porque recuerden, fuimos bautizados en un cuerpo y el Espíritu nos lleva al cuerpo, ¿sí? Entonces no hay una separación. No es que la persona o vive bien individualmente o vive bien en la iglesia y mal individualmente, bien individualmente y mal en la iglesia. Esta es otra evidencia de, de que la cosa no está bien. Al ver que la cosa no está bien, nosotros tenemos que replantear el Evangelio. O quizás
la persona necesita crecer, afirmarse en lo que es la doctrina de la fe, y el Espíritu comienza a obrar en esa persona, ¿sí? Porque recuerden que recuerden que la persona que recibe a Cristo es un bebé que necesita saber que es hijo de Dios, que es santo, que es redimido, que es justificado, y todo eso lo necesita saber, pero Satanás se va a encargar de que no lo sepa y que se mantenga aislado completamente, alejado de todo esto. Pastor, el apóstol Pablo dice en una parte, ustedes debieron ser maestros ya por el tiempo que tienen. Y Sí, así hay personas cristianos que tienen 15 hasta 20 20. años y usted lo ve estancado, que de lo que necesitan es leche. Entonces, ahí, fíjese lo que dice Efesios 2:10, que fuimos creados por Él. Somos hechura de Él, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, cuando a usted le pasan 15, 20 años y usted está estancado, muerto espiritualmente, eso habla mucho de usted como cristiano. Claro. Sí, es verdad. El el desconocimiento de la identidad que tenemos en Cristo puede influir mucho en eso. La falta de alimentación, la falta de nutrientes, la falta de atención, la falta de cuidado. Recuerden que la iglesia nos pastoreamos, nos aconsejamos, nos discipulamos, nos advertimos, nos exhortamos unos a otros. Cuando falta todo eso, eh, eh, falta esa unidad. Entonces, vamos a decirlo así, el creyente es como que se estanca. Y ahí es difícil determinar si es verdadero creyente o no. Se estanca y su madurez, su crecimiento tardan en verse. Es como una persona que tiene problemas de retraso. Tiene todo, pero, pero no lo está usando. Y esto, en ese aspecto, Satanás gana mucho terreno ahí. Las personas no, por ahí no se dan cuenta, porque eh, ¿quién sabe lo valioso que eres en Cristo? El diablo. Exacto. Entonces el diablo te trata. Yo lo otro día compartí en la escuela dominical. ¿Por qué el Señor te llamó, te escogió como siervo para hacer su gloria? ¿Por qué? No porque vio algo en ti que valiese, sino por lo que Él va a hacer en ti, por lo valioso que eres en Cristo. Ahora, la persona no cree ni sabe lo valioso que es. Por ejemplo, no sabe que es hijo de Dios, que es santo, que es santificado. Al no saberlo, viven esa ignorancia. Por eso Pablo dice que nosotros debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad y de su verdad. Esa persona no sabe quién es en Cristo, pero Satanás sí sabe, porque él roba lo que es valioso. Para qué va a robar lo que no sirve? Entonces él nos persigue, lo que le decía el otro día a los varones, los jóvenes varones. ¿Para qué vas a perseguir a alguien que no tiene... ¿Por qué vas a sufrir persecución si tu vida no vale nada? ¿Por qué vas a sufrir ataques si no vales nada? ¿Para qué te van a enfriar si es porque Satanás sí sabe, el mundo sabe, y sabe quiénes somos en Cristo Jesús? Y mientras nosotros no nos despertemos, ignoremos esta verdad, no vamos a poder ejercer la fe en estas cosas, no vamos a poder crecer, vamos a estar... Entonces, cuanto más afirmamos, yo cuando yo fui aprendiendo una de las primeras cosas que a mí me enseñaron en la vida cristiana fueron todas estas. Cuando yo empecé a ver todas estas cosas y estudiar toda esta posición que tengo en Cristo, yo me dije, wow, qué tremendo esto, no lo sabía. Yo tenía un poco esa idea de que, bueno, uno tiene que ir a la iglesia bueno, para agradar a Dios, pero cuando yo me empezaron a decir, mira todo lo que eres en Cristo. ¿Cómo vas a tener baja autoestima y qué sé yo, si ya el Señor te ha perdonado, te ha justificado, te ha declarado hijo?
te ha declarado santo, eh, te colocó en un miembro de una familia, nada más y nada menos que la familia de Dios. Bueno, todas estas cosas tienen un porqué. Sí, sí. Eh, es Porque cierto, también, es cierto, perdón, sí. porque también, pastor, nosotros somos un poema para dar a conocer el autor como sal y luz en este mundo. Y si no hacemos eso, entonces para mí usted no fue llamado. Eh, claro, comienza, cuando una persona no da evidencias, uno puede empezar a dudar de su salvación. Hay como dudas de si realmente es salvo genuinamente. Es probable que no sea salvo. Para personas que puede ser que estén muchos años y no han tenido un encuentro personal con Cristo. Puede pasar eso. Puede ser que sean muy maduros niños espirituales también. Eso tenemos que tener el discernimiento para saberlo, ¿sí? Eso, Eh, eso, pastor, tiene que ver, todo lo que estamos hablando tiene que ver con trabajar la salvación con temor y temblor. Porque sí. si, ¿cómo vas a andar en santificación? ¿Cómo va a andar en justificación? ¿Cómo va a andar en santidad si no tienes fe, si no conoces quién es Jesús? Pero lo recibiste en tu corazón y te quedaste así, te quedaste ahí, va a la ¿Quién, iglesia cuando quiera, va a la iglesia cuando... lo que hay que es saber quiénes somos, quién es en Cristo. O sea, primero la identidad. La persona tiene que saber y creer qué hizo Jesús. Si él creyó, una vez que es salvo, ¿qué significa ser salvo? Así es. Fíjate otra de las cosas que suceden. Es que al ser salvo tenemos el Espíritu Santo que nos da poder para, yo creo que se nos está diciendo, pero tenemos que seguir avanzando. El creyente ya no vence el pecado por su propia fuerza, el creyente vence el pecado por el poder del Espíritu. A ver, hagamos un pequeño repaso. Dijimos, hijo de Dios, ¿sí? Bueno, dijimos salvos, somos salvos, eso ya lo vimos. Salvos, nueva criatura, justificado, perdonado, santo. Dijimos, ¿qué más dijimos? ¿Qué más mencionamos? Somos de ¿Eh? la Salvo. Sí, Hijos de salvos, Dios. santos, somos justificados. templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Somos templo del Espíritu Santo. Bueno, a ver alguien más que no haya hablado, porque aparte el Leito, el alumno más aplicado que habla. Uno más. Y mucho más que hay. Templo del Redimidos, somos redimidos. Ahí está, me gusta esa palabra. Bueno, templo del Espíritu Santo podemos hablar. No sé, qué era eso? 8:45, wow, me pasé un poquito. Redimidos. Redimido. Esto me encanta. El creyente es redimido. Eh, un pasaje bíblico que se acuerdan. En Revelation hay uno, pero déjame ver si me acuerdo. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según Perfecto. la riqueza de su gracia. And we are the redeemed of the Lord Jesus Christ. Lo que pasa es que yo no sé dónde está. Yo sé que Leito me va a querer contestar rápido, Wolf también, a ver, Martita, Raúl, William, Katy, ¿se me pueden decir con su palabra qué significa redimido? Y que ya con esto terminamos, ¿eh? Bueno, no terminamos, pero sí, continuamos después más adelante, porque hay mucho para hablar. Pero para terminar, redimido, ¿qué significará? ¿Qué significa? Fuimos comprados por su sangre. Muy bien, comprados. Si me podés ampliar un poquito más. Rescatados del pecado por su sangre. Él pagó el precio ya por nuestros pecados. ¿Y qué trae a la mente esta palabra que nos ha rescatado, recomprado? Y bueno, dice, bueno, sí, el Señor me compró.
que rescató. Hemos sido liberados del pecado, de la esclavitud. De la condenación. Y muerte. Piénselo de esta manera. Él no me mencionó. Comprado, rescatado, es redimido, es pagar un precio para recuperar algo. A un esclavo. Para recuperar un esclavo. Quiere decir que esa persona que no estaba sin Cristo estaba esclavizada. No se daba cuenta que está esclavizada. Es decir, las personas que no tienen a Cristo están en esclavitud. No se dan cuenta, al contrario, para ahí dicen, no, yo soy libre, yo hago lo que quiero, pero al no estar en Cristo están en un estado de esclavitud, tienen un amo, tienen un dueño, le pertenecen a otra persona. ¿Se entiende? Es decir, cuando compra, ¿a quién le compra Dios? Dios hace un pago para comprar. ¿De dónde nos saca? Nos saca de la propiedad de alguien. O sea, éramos propiedad de otra persona. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, antes de Cristo, tú no eras dueño de tu vida. No. Estabas bajo la autoridad del príncipe de la potestad del aire. Y te tenía amarrado ahí. Y él todavía quiere tenerte ahí. Ojo, él no va a decir, bueno, ya está, ya ahora pertenece a Cristo. No, él va a seguir manteniéndote ahí. Va a usar un montón de herramientas. Porque aunque sabe que ya no le perteneces, que le perteneces a otro, él no va a querer que creas que tú le perteneces a otro. Esta palabra redimido, imagínate, a ver si lo entendemos. Si te compró, te compró porque, a ver, tú quieres fabricar un cohete espacial y para eso necesitas una pieza para armar ese cohete y dices, la voy a hacer a la pieza que me falta, ¿no? Pero para hacerla ya la tengo que ir a un chatarrero donde hay un montón de fierros todos retorcidos y busco ahí entre todos esos fierros oxidados, viejos, retorcidos, busco un pedazo de hierro todo feo, oxidado, retorcido, no tiene forma de nada y digo, aquí está la pieza. Entonces la compra, encima que no vale, el chatarrero le pide, ¿usted lo quiere? Bueno, va a tener que pagar. ¿Con qué paga? Paga con su propia vida, paga con su propia sangre. O sea, lo que él hizo fue pagar un precio de sangre con su propia vida y compró algo para usarlo en algo glorioso. No es que lo compró porque yo, uy, qué linda persona, cómo me gusta. No teníamos absolutamente. Entonces, digamos, ¿qué es lo que compró? Compró algo sin valor, pero el Señor le asigna un valor por lo que Él hace en nosotros. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? Sí. Al rescatarnos, lo que hizo al comprarnos, nos sacó de un dueño. Vamos a decirlo así, estaba bajo una religión, hermano. No, yo no era ninguna religión, yo no quería así. Estabas peor que en una religión. O sea, estabas recontra ultra sometido. Es más, las personas están ultra recontra sometidas a un sistema de este mundo, al propio pecado que mora. O sea, somos recontra ultra plus esclavos. Y el Señor nos compró, nos redimió, nos rescató. ¿Se entiende? Ahora, nos rescató y no nos dijo, bueno, ahora ustedes son libres, libre como el mar cuando amanece. Hagan lo que quieran. No, ahora vienen a estar sometidos a otro dueño. Ahora vienen a ser siervos. Antes eran esclavos. El esclavo estaba enceguecido, arruinada su vida, no se daba cuenta, pensaba que estaba en el paraíso y estaba en el infierno.
ahora vienen a ser siervos de la justicia. Para que eso suceda, el Señor tuvo que pagar un precio muy alto, infinitamente alto, que es el dar su vida por ti. Es tremendo eso. Tremendo. Yo Mira, siempre he pensado que esta palabra de redención es la que más nos tendría que conmover, porque sí, yo es creo la que que sí. más tiene directa, pero directa, como que está ligada con el sacrificio de la sangre de Cristo. La cruz es, o sea, tenemos beneficios, ¿no es cierto? Como la reconciliación, como justificación, todo, pero la redención tiene que ver exclusivamente con el sacrificio de Cristo. Es una de las, para mí, es una de las de lo que Dios ha provisto en Claro, nuestras vidas, claro. una de las cosas que más me conmueve, la redención. A mí Es por lo que personalmente le costó a también, Jesús. y también a mí esa palabra, bueno, todas las significados son tremendos, porque cuando hablamos de rescate, también indica, vamos a suponer que te estás ahogando. ¿Alguna vez tuvieron la experiencia de ahogarse en la piscina, en un lago, que se están ahogando? Nunca ninguno vivió una experiencia así, en medio casi morirse. Tú casi es desesperante. Yo creo que es una de las cosas más desesperantes es sentir que te ahogas. Mm. Sí. Pastor, ¿Quién te está dominando allí? El agua. El océano, el agua, es el dueño de tu cuerpo. Tú, por más que intentes salir y que te está gobernando, ahí tú no tienes, por más voluntad que tengas, no sirve tu voluntad. Te hundís y te hundís. El agua es tu dueño, te domina y te absorbe y te mata. Cuando viene un rescate, te saca del agua. Ya no tiene, el agua no tiene ningún poder sobre ti. Eso es lo que pasa con el creyente. Cuando somos salvos, nos sacaron de algo que nos dominaba, nos, nos, nos ahogaba, nos torturaba. Es tremendo eso. Así es. O sea, Yo tengo la experiencia de que un día me pasó eso, pastor, en mi país. Y lo primero que le viene a uno es un terror, un miedo. sí, Entonces, fíjese bien, cuando usted trata por el miedo de salir, entonces baja como una piedra para abajo. entendimos. Pero si usted se rinde, la misma fuerza del agua lo sube. Te sube, sí, sí, sí. Sí. Pastor, yo quería decir que de un principio el Señor tenía la sangre preparada. Cuando Adán pecó, le entregó y le hizo, bueno, cuando ellos pecaron y le hicieron caso a Satanás, pues ellos le entregaron lo que el Señor le dio a ellos, se lo entregaron a Satanás en su pecado. Ya el Señor tenía la sangre preparada para redimirlos, porque todo eso pasó antes de Jesucristo venir a derramar su sangre por nosotros, ¿no? Pero al hacer eso, Él nos compró para atrás a nosotros. Así que yo veo todo eso. Él nos compró para atrás, para redimirlos. Aunque nacimos con el pecado, nosotros en esa redención que le dio la salvación para aquellos que lo querían recibir, para que ellos fueran redimidos. Para eso todo viene del pecado de un principio, que el Señor tenía la sangre preparada para redimirlo, para comprarnos para atrás. Claro. Cuando uno, por medio de la fe, si cada uno tuvo una experiencia personal con el Señor Jesús, por medio de la fe en Cristo, lo que, lo que sucedió allí fue que Él nos salvó, pero esa salvación que Él nos dio, que nosotros la recibimos por fe, que es un acto muy sencillo de orar y creer, eso fue algo que no fue gratis, no fue algo que Dios dijo, bueno, ¿sabes qué? Te voy a salvar. No, Él se hizo hombre,
vivió 100% hombre, como un bebé, pasó todo, hizo todo lo que había que hacer como Dios hombre y fue a la cruz. Todo, todo lo hizo por ese momento en que, porque Dios sabía en qué momento yo iba a creer y a recibir. Yo tuve solamente una decisión, vamos a decirlo así, una decisión de creer, creí, pero todo lo que hizo el Señor por mí fue algo que costó, porque no decimos la salvación es gratis para mí, pero no fue gratis, ¿no? Pero no fue Tuvo para que pagar. Y cuando Él me rescata, me saca del dominio. Es lo que William creo que dijo, éramos esclavos. Nos saca del dominio de la esclavitud, del pecado. Teníamos un amo, nos saca de allí y nos lleva. Qué tremendo eso. Sí. Por eso, mis hermanos, ustedes están viendo la diferencia que hay entre una persona que no es cristiano A una y una persona. persona creyente. Por eso a veces cuando los padres dicen, no, porque mi hijo se puso de novio una chica, es creyente, no es cristiana, pero bueno, es una buena chica. O el muchacho que es cristiano dice, no, bueno, sí, una chica se conoce un muchacho, no es cristiano, pero es un buen muchacho. Se trata de que sea un buen muchacho, se trata si tiene vida o está muerto. Igual. Está separado. Dice, no, pero es bueno. Y es terrible eso, porque a menos que ninguno de los dos sean creyentes, pero si uno es hijo de Dios, salvo, redimido, perdonado, justificado, te pone en una relación con alguien que no es hijo de Dios, que no es redimido, que no es rescatado, que no es justificado, que no es salvo, que no es santo, que no puede entrar en un proceso de santidad porque no es nada, es trágico. La gente no lo ve así, ¿eh? Y el diablo no quiere que lo veas. No, pues buena persona. Hermano, yo le digo a veces a los chicos, me he encontrado con chicas que se han puesto a novio con chicos inconversos. Pero tú sabes que esto es un sí, amén, sí, pero bueno, ¿qué va a hacer? Así me dicen. Me meto en una trituradora de carne y ¿qué va a hacer? Terrible. ¿Cómo vas a una vida con una persona que no tiene vida? Por eso yo quizás les estoy hablando un poco con un sentido un poco radical, ¿no? Pero es algo que lo tenemos que saber. Cuando más ampliamos nuestra visión de quiénes somos en Cristo, más se amplía nuestra visión de nuestra posición, nuestras posesiones en Cristo, nuestro andar en Cristo va a afectar. ¿Sí? Sí, Bueno, nos faltan varias cositas más, algunas ya dijimos varias, ¿no? El hijo es hijo de salvo, hijo de Dios, nueva criatura, declarado justo, declarado perdonado, declarado santo, dijimos redimido, y bueno, nos faltan algunas más que después lo vamos a ver más adelante, pero dejamos aquí por ahora. Miembro de la familia, una de las cosas más importantes que hablamos. Miembro de la familia de Dios, miembro de la familia de Dios. Insertado, colocado, bautizado en el cuerpo de Cristo. Fundamental para la vida. Sin el cuerpo de Cristo no hay forma de sobrevivir, no hay vida. Así que todo eso. Bueno, hermanitos, dejamos acá. Tú sabes, pastor, que me gustaría más adelante que lo anotara para que un día se hable de eso, porque es práctico para el que anda afuera llevando la palabra, porque hay muchas religiones que dicen que la salvación se pierde, que es quitada, y usan textos como Hebreos 6, 4, que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Dice que es imposible. Bueno. Y también ahí mismo en el capítulo 10, versículo 26 del mismo Hebreo,
Me gustaría porque es práctico, porque uno anda en el medio Sí, y se sabe que esto tiene su exégesis, que no es lo que sí, aparentemente habla. Pero sí, en el 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, por los pecados. sí, sí. Y además, en Eh, Apocalipsis dice que es borrado del libro de la vida. Entonces, son cosas que aparentemente sí, que sí, no es que se pierde la salvación, pero es bueno. claro. Ya, Bueno, como ya llevamos más de una hora, ese tema lo vamos a abordar más adelante y va a tener relación con los otros puntos que estamos viendo, porque todo esto que hemos visto está relacionado con la salvación. Y sí, ya no nos quedaría tiempo ahora para abordar esto de estos versículos que parecerían indicar como que la salvación se pierde. Pero para decirlo rápidamente, imagínense que con todo lo que hemos visto, que si la salvación se perdiera, pasaríamos en todo esto que tenemos, dejaría de existir. O sea, en un segundo, piensen un poquito, ya la lógica, ¿no es cierto? Hijo de Dios redimido, justificado. Todo esto se perdería inmediatamente por un pecado que cometimos. No hace falta cometer 20 pecados, solo uno, el más mínimo, todo esto queda en la nada. Y decir que un pecado puede anular todo lo que somos en Cristo, ya eso es rarísimo. No puede ser. Entonces, estos pasajes tienen que tener otro significado del que uno lo mira así superficialmente, y eso lo vamos a estudiar. Pero ya al ver que lo que somos en Cristo, ya tenemos que tener una seguridad de que esto no se puede revertir. Ya el Hijo de Dios, ya solo el Hijo de Dios, ya solo redimido, ya indica una identidad sumamente segura. Pastor, Sí, pastor, y justamente estos puntos que ha dado el hermano Leo, los líderes debemos tener claro estos detalles, porque de una u otra manera van a aparecer y tenemos que tener claro estos puntos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Estudiarlos en grupo también, ¿no? sí, sí. Sí, vamos a abordar el tema de la seguridad de salvación en la próxima y ver algunos puntos más de lo que son nuestra posición en Cristo. ¿Sí? Esto de la posición en Cristo también nos afirma en la seguridad de salvación. ¿Sí? Todos estos puntos que hemos visto también nos afirma la seguridad. Piensen en que Él nos declaró santos. Piensen que si la salvación se pierde, y otra de las cosas que no vimos hoy, que fuimos sellados con el Espíritu, si la salvación pudiera perderse, entonces Él no nos puede declarar santos, porque estaríamos, Él borró, Él limpió nuestro pecado hasta un punto. Entonces no es santo. O sea, si Él perdona parcialmente los pecados, si es parcial, entonces no es santo. Entonces ahí tendríamos un problema con el tema de la santificación. Tendríamos un problema si Él nos declaró justos. ¿Cómo un juez va a declarar justo y después nos declara injustos? Entonces hace dos declaraciones. Ya el tema de la posición en Cristo, creo que los que creen en la pérdida de salvación, también falta de conocimiento de falta del conocimiento de lo que somos en Cristo. Entonces eh, hay algunas doctrinas que enseñan esto, no son muy populares, antes había más, pero eh, sí, sí vamos a abordar este tema, pero es importante saber el significado de redimido, justificado, hijo de Dios, miembro de la familia, todo lo que eso significa. Que la Biblia Porque no se... vuelvo a repetir, a partir de ahí, a partir del conocimiento de lo que soy en Cristo, yo camino en eso. Si Sí, no conozco lo que soy, no puedo caminar, me es difícil caminar. Tengo dudas, empiezo como a dudar.
Aún la duda no te descalifica, ¿sí? Pero Sí, no te permite crecer, sí, porque ese es el andar en la gracia. Cuando uno ve la posición en Cristo, camina. Debemos caminar en base a la posición que tenemos en Cristo, claro. Y ¿sí? la misma Biblia, pastor, dice que nada nos puede separar, ni uno mismo. Sí. Nosotros, no sé a ustedes, pero le pasa, pero son cosas que para nosotros quizás las manejamos con cierta agilidad y con cierta conocimiento, porque lo venimos escuchando y lo venimos masticando, pero tenemos que entender que las personas que nos rodean no son cosas que la sepan así, las digieran rápidamente. Entonces, tenemos que ir con paciencia analizándolo nosotros y para comunicarlo y transmitirlo a los demás. Claro. ¿Sí? Pastor, antes de terminar, me viene una posición hermosa. Coherederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa me parece muy linda también. Muy bien. Sí, esa es otra de las cosas que somos, coherederos y herederos. Eh, bueno, ya no nos queda tiempo, pero también vamos a analizar qué significa, porque está dentro de lo que somos, la herencia, coherederos con Cristo. Eh, ¿Qué tenemos? Parte de una herencia, toda una herencia. Eh, lo último de la herencia, veo como un padre que tiene 10 hijos y al último le da el terrenito que le quedó por allá perdido y un anillo nada más, y a los primeros le da de todo. O tenemos una herencia como si fuéramos únicos hijos. Así es. Ese es un tema para analizarlo. Pero bueno, hermanito, creo que terminamos acá porque no quiero que nos extendamos mucho. Yo sé que da para hablar para mucho más y abordar muchos más puntos, pero la idea es que podamos terminar aquí. Gracias por estar conectados. Creo que son temas que nos edificamos mutuamente y es muy importante de analizar, ¿sí? Bien. Bueno, ¿estamos bien? Estamos Sí, Amén. pastor. Muy Sí. bien. Bueno, hermanitos, entonces eh, nos despedimos con una oración. ¿Qué les parece? Le pido al hermano Wolf que nos despedimos en oración, Wolfito. ¿Puede ser que ores por nuestra salvación? Ok, pastor, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque hemos escuchado tu palabra, nos hemos edificado, Señor, con tu palabra, y eso es lo que necesitamos, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que tú intervienes, Padre. Sabemos que tú fuimos comprados con tu sangre, Padre, y que nadie nos puede separar de ti. Ayúdanos a vivir siempre, Señor, con esa verdad, y ayúdanos a transmitirlo también. Te damos gracias, Señor, por nuestro pastor y grupo de líderes que estamos acá, Padre. Ayúdanos siempre a ser humildes, Padre, un corazón que refleje humildad, sencillez, Señor, en la iglesia. Te damos gracias, Padre. Bendice a todos mis hermanos presentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. 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 Buenas noches a todos.